Para hacer un repaso de las clases pasadas, estábamos tomando el tema de hecho, bueno, en el capítulo anterior, que normalmente hago dos clases por dos enseñanzas por capítulo, estábamos viendo el capítulo 2 y la pregunta era, ¿por qué le pasas cosas malas a la gente buena? Vimos muchísimos y casi que todo el mundo los casos más terribles que cometen las personas. También vimos como estudios de psicología sobre que nos demuestran que incluso una persona común y corriente puede hacer, incluso matar a personas inocentes. Y la cosa era que el contexto era para un estudio de psicología. Entonces, si usted está dispuesto a matar a alguien por un estudio de psicología, eh, tenemos un problema y se demostró que casi que el 85% de personas, hombres y mujeres, lo harían. Luego vimos, digamos, personas hablando sobre las que sobrevivieron en campos de concentración nazis, que hablaban de sus victimarios, las personas que le hacían cosas a ellos, hablaban de ellos como gente común y corriente, que amaban, que hacían cosas buenas pero al final de cuentas, hacían todas estas cosas a los judíos, ¿verdad? Y vimos un montón de casos que hablaban de nuevo que esta gente era personas comunes y corrientes que incluso podríamos ser nosotros. Entonces quedamos en la conclusión de que no podemos, no tenemos ninguna forma de probar que hay personas buenas, que de verdad hagan cosas buenas. Entonces vamos a ver esta pregunta, como ven en la pantalla. Entonces al final quedamos con que no hay personas buenas. Y entonces a lo largo de los años he aprendido que muchos cristianos creen que no hay cristianos buenos. Obviamente tenemos un montón de nosotros, sabemos que no hay cristianos que hacen lo correcto. Eh, entonces, si no hay cristianos eh, eh, buenos, entonces quiere decir que también puede haber no cristianos buenos. Y si lo hay, entonces debe haber algunas personas buenas, ¿verdad? Pero eso no lo compensó Jesús. Considere que Jesús no estaba hablando de cosas sin importancia o simplemente hablando del tiempo o del clima, como mucha gente hace, cuando lo llamaron un maestro bueno, sino que respondió de esta manera. Perdón. Y dice, y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Marcos 10:18. Ahora bien, es cierto que aparentemente hay no cristianos buenos. Hay muchos de ellos, pero no, no debemos confundir la bondad externa con la bondad interna. Para Jesús, el mal es siempre, ante todo, un asunto del corazón. Nuevamente, tanto Calvino como Arminio, estas dos personas tienen diferentes opiniones sobre la doctrina de la salvación, estuvieron de acuerdo en que sin la obra del Espíritu Santo nadie es bueno. Aún así, los cristianos se preguntan, ¿es posible que una persona sea buena fuera de una relación con Cristo? Y para empezar es importante señalar que no estoy sugiriendo ni siquiera remotamente que los cristianos no pecan. Lo hacen y a veces de forma grave. Y por supuesto que los cristianos pecan, yo soy uno de ellos. Pero los verdaderos cristianos, los que han nacido de nuevo, los que han sido llenos del Espíritu Santo, son transformados desde dentro. Se vuelven obedientes de corazón y siervos de su justicia, como dice Romanos 6, 17 y 18. En otras palabras, su persona interior quiere hacer la voluntad de Dios, aunque a menudo elijan no hacerlo. Clay Jones, que es el autor de este libro, dice esto. Cuando enseño esto, descubrí que algunos cristianos se preocupan porque se encuentran pecando con mucha frecuencia, pero el hecho de que estén preocupados por su pecado muestran que han nacido de nuevo. Antes de ser cristiano, no me preocupaba por el pecado, solo me preocupaba que me atraparan.
A los que luchan con el pecado les digo, anímense. Como dijo Jesús en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Por tanto, bueno, eso ya no lo hice. Así que veamos ahora la bondad, entre comillas, humana sin Cristo. ¿Por qué la gente mala hace cosas buenas? Y otra vez dice el Clay Jones, y esto se los pregunta a sus alumnos, porque él da clases, bueno, daba clases en una universidad, en la Universidad de Viola. Y dice así, ¿por qué los pandilleros se detienen en los semáforos en rojo? Quiero decir, no es como si estuvieran pensando, no me importa ninguna otra ley, pero respeto las leyes de semáforo en rojo. Entonces, ¿por qué los pandilleros se detienen en los semáforos en rojo? Una vez un estudiante preguntó dócilmente, ¿por qué no quieren recibir una multa? Sí, por supuesto, eso podría ser parte de eso, pero no hay una razón más importante, más convincente. No es la verdadera razón por la que los pandilleros se detienen en los semáforos en rojo porque no quieren ser atropellados por un camión de 18 ruedas y convertirse en asfalto rojo. Claro que lo es. En otras palabras, la razón es el interés propio. No se detienen por bondad moral. Jesús dijo que quien codicia ha cometido adulterio en su corazón. Ahora considere un escenario así, en el que un hombre y una mujer trabajan en una misma empresa y ambos están casados con personas ajenas a esa empresa. Y con el tiempo él comienza a coquetear con ella y ella comienza a coquetear con él. Pronto ambos tienen fantasías sexuales el uno con el otro y ambos comienzan a pensar que quizás la otra persona estaría dispuesto a tener sexo con ellos. Cuando ese es el caso, ¿por qué no van y hacen el acto? Bueno, no es porque hayan decidido amar solo a su cónyuge, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no lo hacen? No es porque tienen miedo de que ella pueda quedar embarazada o tienen miedo de que uno de ellos pueda traer a casa una enfermedad de transmisión sexual. O temen que si su adulterio se hiciera de conocimiento público podrían perder sus trabajos, su familia o reputación, o más bien todo lo anterior. Cualquiera que sea el caso, observen que la razón por la que no están haciendo eso no es por la bondad moral, más bien es por interés propio. Y cuando las personas en esta situación finalmente lo hacen, es porque han decidido que tienen soluciones para todos los problemas potenciales, como usaremos un condón, nuestros cónyuges no están, o él o ella no dirá nada, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos pensar que aquellos que restringen su adulterio a sus mentes son buenos, pero no lo son. El mundo está lleno de esa gente buena. En última instancia, el mal es un asunto del corazón. El apóstol Juan escribió esto: el que aborrece a su hermano es homicida. Como pueden ver ahí un GIF que agarré. No entiendo cómo esa persona puede demostrar tanto odio por alguien, pero ahí lo encontré. Permiso, deje tomar un poco. En otras palabras, si odias a alguien, eres un asesino, incluso si en realidad no matas a esa persona. ¿Por qué no matas a las personas que odias? No es porque te preocupas por la persona, ¿verdad? Después de todo, ya hemos establecido tu odio a esa persona. Entonces, no se trata de interés propio. Y como con el adulterio, cuando los que odian realmente asesinan, es porque se han convencido, con razón o sin ella, de que pueden salirse con la suya. Siendo ese el caso, ¿cuántos de nosotros salimos o seguimos en el colegio o secundaria sin ser asesinos adúlteros? Nadie, ¿verdad? Menos yo, ¿verdad? Obviamente yo también me caigo, me echo todo el tamal a mí también. Por lo tanto, vivimos en una sociedad de asesinos adúlteros que piensan que son buenas personas porque no están cumpliendo sus deseos pecaminosos debido a su propio interés.
Así que teniendo en cuenta estas verdades, quizás la escritura tenga más sentido cuando dice en Romanos 3 esto. No hay nadie bueno, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profiere engaños. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Ya hace sentido, ¿verdad? Ahora bien, a veces la gente objeta que la Biblia señala a otras personas como buenas, pero debemos dejar que toda la escritura informe nuestro entendimiento de este asunto y cómo se ha señalado. Romanos 3:23 dice claramente que pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Más adelante, en Romanos 4:23, yo creo que yo lo puse aquí, sí, Romanos 4:23, leemos que Abraham era justo, pero que la justicia se basaba en su fe, no porque no fuera pecador, sino porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que jactar, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que de qué jactarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así que por lo tanto, podemos estar seguros de que los santos del Antiguo Testamento fueron llamados justos, eh, fueron designados así debido a su fe, en Hebreos 11, como dice Hebreos 11, y su fe los llevó a vivir de conformidad con la voluntad de Dios. Después de todo, Jesús no estaba hablando de cosas sin importancia cuando lo llamaron, y repito, un maestro bueno, y él respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Ejemplos de bondad humana. Mucha gente menciona ejemplos específicos de humanos buenos, entre comillas, ¿verdad? Está bien, dicen ellos. Pero ¿qué pasa con mi abuelita? Seguro ella no es cristiana, ¿verdad? Pero es voluntaria en el centro comunitario y hace galletitas con chispas de chocolates para los niños de su barrio. No es una buena persona, dirían la gente. Pero eso no lo convierte en una persona buena, solo la convierte en una persona amable. Después de todo, podemos estar seguros de que algunas abuelas del Ku Klux Klan que ayudan a los ancianos blancos y hornean galletas con chispas eh, de chocolate para los niños blancos de sus vecindarios son también buenos, o más bien amables. Seguro que los hay y eso no los hace buenos. Gandhi, bueno, y tenía aquí un ejemplo de una abuela y se me olvidó ponerla. Ahí está, toda pro. También a Gandhi se menciona muchas veces y se cita con frecuencia como un ejemplo de no cristiano bueno. Pero Gandhi no fue bueno. Una vez más, hacer una buena acción o incluso muchas acciones buenas no convierte a alguien en una persona buena. Gandhi pudo haber hecho muchas cosas buenas, pero todas las noches se acostaba desnudo con sus dos sobrinas, otras chicas a menudo al mismo tiempo, e incluso mujeres casadas, una de ellas casada con su sobrinieto. Dijo que hizo esto para probar su resistencia. Y si no me creen, ahí está la referencia para la gente también en YouTube que, que va a ver este video. No estar claro con qué frecuencia se mantuvo firme su resistencia o la resistencia de Gandhi. La amabilidad no es bondad. Prestar dinero o posiciones a quienes nos prestan, sonreír a los vecinos y hornear galletas no hace a nadie bueno. Un descubrimiento espantoso sobre los asesinos es que pueden ser amables. Adolf Eichmann, que es el administrador de Auschwitz que vimos en las clases pasadas, era un hombre de familia que nunca mató a nadie él mismo. Pol Pot, quien orquestó los campos de exterminio de Camboya, tenía una cálida sonrisa. Cuando los asesinos en serie son capturados, sus vecinos a menudo se sorprenden y testifican que los asesinos fueron amables, incluso serviciales, con quienes los rodeaban. Y así como dice C.S. Lewis, que es el autor de las Crónicas de Narnia, y también es un filósofo cristiano, dice, todo el mundo se siente benévolo si nada les molesta en ese momento.
Por eso Jesús dijo: ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes le hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestados a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. Muchos malinterpretan a los líderes religiosos judíos de la época de Jesús, los fariseos. Eran personas aparentemente buenas, pero Jesús los llamó sepulcros, perdón, no puedo decir esta palabra, sepulcros blanqueados, guías ciegos, víboras. Por fuera se veían bien, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos. Y contrariamente a la creencia popular, Jesús nunca los criticó por condenar el pecado. Los criticó por hacer lo que condenaron. La levadura de los fariseos era la hipocresía. En otras palabras, la característica principal de los fariseos era que no vivían lo que decían que vivían. De manera similar, hay muchos en las iglesias de hoy que asisten, dan y saludan con regularidad, pero sin arrepentirse, y albergan odio y lujuria en sus corazones. Te podrías preguntar sobre los actos heroicos que parecen ser ejemplos de bondad humana, ¿verdad? Un héroe, alguien que ayudó a una bolita de un incendio o cosas así. Pero de nuevo, hacer un acto bueno, o incluso muchos actos buenos, no convierte a nadie en una persona buena. Simplemente hace que uno sea el hacedor de algunos actos buenos. Pero hay más que decir sobre el heroísmo. Y Ernest Becker, en su libro ganador del premio Pulitzer, La negación de la muerte, se llama así, argumenta con éxito que el miedo generalizado del hombre, la fuente principal de su existencia, es saber que va a morir. Para afrontar esto, como lo resume el autor del prólogo, el hombre trata de trascender la muerte participando en algo de valor duradero. Logramos la inmortalidad sucedánea sacrificándonos para conquistar un imperio, construir un templo, escribir un libro, establecer una familia, acumular una fortuna, promover el progreso y la prosperidad, crear una sociedad de la información y mercado libre global. Becker escribe además que un tipo que puede lanzarse sobre una granada para salvar a sus camaradas debe sentir y creer que lo que está haciendo es verdaderamente heroico, atemporal y sumamente significativo. Y dice que luchar por lo heroico en personas apasionadas es un grito de gloria tan poco crítico y reflexivo como el aullido de un perro. Pero la mayoría de las personas, para las masas más pasivas, este heroísmo está disfrazado, ya que siguen con humildad y queja los roles que la sociedad les proporciona a sus actos heroicos y tratan de ganar sus promociones dentro del sistema, lo que les permite sobresalir, pero muy poco y seguro. Becker, quien rechaza abiertamente el cristianismo, da testimonio de lo que enseñan las escrituras. No hay nadie bueno, no hay nadie que haga lo bueno. Algo que está desesperadamente mal con la humanidad algo está desesperadamente mal con la humanidad y la mejor explicación es que es el pecado original, o sea, todo, perdón, me perdí. Todos nacemos en un estado corrupto y ya vemos eso hace unas dos o tres lecciones. Aunque se argumentará en las próximas clases que vamos a tener que tenemos justificación bíblica para creer que los niños son considerados inocentes hasta que alcanza la edad de rendición de cuentas, eso no significa que los niños nazcan buenos o incluso que tengan una inclinación a hacer bien. Así como observó Agustín de Hipona, dice así: si los bebés son inocentes, no es por falta de voluntad para hacer daño, sino por falta de fuerza. Yo mismo he visto celos en un bebé y sé lo que significan. No tenía edad para hablar, pero cada vez que veía a su hermano de crianza en un pecho, palidecía de envidia. Está claro que no son meros pecadillos, porque las mismas faltas son intolerables en las personas mayores. Y no solo es Agustín, probablemente todos los padres de bebés hermanos, o incluso nosotros los que tuvimos hermanillos,
han presenciado lo mismo, ¿verdad? Así que, ¿cómo trata Jesús el problema del mal? Con estos conceptos que ya vimos a la vista, veamos lo que dice Lucas 13, 1 al 5, donde encontramos la enseñanza más clara y directa de Jesús sobre el problema del mal. Y dice así: en esa misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Al contrario, si no arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Así que pongan estos dos ejemplos juntos y suena algo como la tragedia del 11 de septiembre, ¿verdad? Digamos, los sacrificios y la torre que se cayó. Algunos son asesinados en un acto terrorista y otros son asesinados por un colapso de una torre. Las muertes en ambos casos parecen sin sentido, parecen caprichosas. Este es un ejemplo de lo que los filósofos llaman mal gratuito. En la primera clase que vimos lo que significa en su definición. Y se supone que esta es la pregunta más difícil con respecto a la teodicea, que es la justificación de Dios al problema del mal. Pero estas preguntas no preocuparon a Jesús, como vieron en el versículo. De hecho, nos sorprende su respuesta franca e incluso indiferente de que las personas que murieron en estos incidentes no eran peores pecadores. Solo eran pecadores y a menos que te arrepientas, también morirás. Sin embargo, el filósofo gritará así: espera un minuto, este es el problema del mal. Esta es la gran, inescrutable e inconmisible pregunta de los siglos. Esta es la gran incontestable. Pero de nuevo, a estos asesinatos y muertes por una torre derrumbada, Jesús solo responde que no eran peores pecadores. Eran simplemente pecadores como todos los demás. D.A. Carson explica la enseñanza de Jesús de esta manera. Primero, Jesús no asume que los que sufrieron bajo Pilato o los que murieron en el colapso de la torre no merecían su destino. Ciertamente el hecho de que pueda decirles a esos contemporáneos que a menos que se arrepientan, ellos también perecerán, muestra que Jesús asume que toda muerte es, de una forma u otra, el resultado del pecado y por tanto merecida. Segundo, Jesús insiste en que la muerte por tales medios no es prueba alguna de que los que sufren de esta manera sean más malvados que los que escapan a ese destino. La suposición parece ser que todos merecen morir. Si unos mueren bajo un gobernador bárbaro y otros en un trágico accidente, no es más de lo que merecen. Pero eso no significa que otros merezcan menos. Más bien, la implicación es que solo la misericordia de Dios lo que los ha mantenido con vida. Ciertamente no hay superioridad moral de su parte. Tercero, Jesús trata las guerras y los desastres naturales no como puntos de la agenda en una discusión de los misteriosos caminos de Dios, sino como incentivos para el arrepentimiento. Es como si estuviera diciendo que Dios usa el desastre como un megáfono para llamar la atención sobre nuestra culpa y destino, sobre la inminencia de su justo juicio si Él no ve arrepentimiento. Este es un argumento desarrollado extensamente en Amós 4. El desastre es un llamado al arrepentimiento. Jesús podría haber agregado, como lo hace en otros lugares, que la paz y la tranquilidad que no merecemos nos muestra la bondad y la paciencia de Dios. Es una señal de nuestro estado perdido que invertimos estos dos. Creemos que merecemos tiempos de bendición y prosperidad y que los tiempos de guerra y desastre no son solo injustos, sino que están peligrosamente cerca de poner en duda la bondad de Dios o su poder, incluso quizás su propia existencia. Jesús simplemente no lo vio de esa manera.
Así que la actitud casi indiferente de Jesús hacia la muerte tiene fuertes precedentes bíblicos. Por ejemplo, consideren Zacarías 11, 8 al 9. Y dice, y destruí a los 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó con ellos, y su alma también se cansó de mí. Entonces dije, no os apacentaré más. La que ha de morir, que muera, y la que ha de ser destruida, que sea destruida, y que las que queden, cómanse la carne unas a otras. Con eso terminamos la, la lección de hoy. Como vieron, las palabras de Jesús son bastante fuertes, pero verdaderas, ¿verdad? Tenemos que ponernos en conciso y reflexionar sobre cómo el hombre se pone un pedestal, ¿verdad? Cuando creen que no merece tal cosa, como si ellos realmente hubieran hecho algo bueno o hubieran sido buenos como para merecerlo, ¿verdad? Pero ya vimos y con las clases pasadas que al final el hombre no hay nadie bueno. La próxima clase, para terminar este capítulo, bueno, estos 2 capítulos se refieren al primero que vimos sobre la pregunta de por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Y ya al puro final, la próxima clase, vamos a responder directamente a esta pregunta. También vamos a ver, ¿qué era lo que vamos a ver? Ya se me olvidó. Ah, bueno, a veces mucha gente se preocupa de que si este es un mensaje que debemos compartir o si es buena idea usar esto como evangelización, ¿verdad? ¿Qué pensaría la gente? Entonces vamos a responder eso y vamos a ver 12 puntos de por qué es importante saber la pecaminosidad del ser humano o la depravación del ser humano, que van a ser muy importantes y van a darnos mayor reflexión y de por qué es importante hacer todo este caso larguísimo sobre el problema del mal. Y de hecho les voy a hacer el spoiler un poquitico. Mucha gente y muchos, como ustedes ya saben, hay gente que se le dice llamar apologistas o son apologistas profesionales y a veces cuando tratan de responder preguntas no ven que hay detrás de ella o la persona que hace una pregunta, en este caso el problema del mal, no ve que detrás de la pregunta hay una persona y piensan que es simplemente contestar así como una pregunta, o sea, así como responder como el libro dice o como un artículo dice a la persona y dejan de lado a la parte emocional de esa persona. Entonces es importante que a pesar de que nos tomen bastante tiempo, como hemos visto todo el tiempo que nos ha tomado y no llevamos ni la mitad del libro en contestar sobre el problema del mal, pero es importante eh, tocar esa parte emocional a una persona, no solo una persona que sea atea o que es incrédula, sino también a nosotros mismos que tal vez en algún momento tuvimos esa duda sobre Dios o esa duda emocional sobre Dios. Así que es bueno o es importante conocer todos estos pequeños detalles que hay que ir pasando uno por uno y vamos a ver mucho más contenido que va a ser súper importante, pero de nuevo, aquí el punto es traer almas a Cristo y los que ya están salvados poder estar firmes y no caer. No sé si alguno de ustedes tienen alguna pregunta sobre esto o alguna duda, digamos, de otro tema, no sé, yo igual este es un tiempo para que ustedes puedan hablar. También si tienen miedo, obviamente yo estoy grabando cualquier cosa, si no quieren que salga en la grabación, yo lo puedo cortar, simplemente puedo quitar su pregunta para que no sea vista por el público y no hay problema, se queda entre nosotros. No sé si alguien tiene algo que decir, un comentario. Hola, hola. Y ahora sí. Sí, ajá. Lo que estaba pensando acerca de eso, ¿verdad? Qué impactante como parece que hay tantas personas de apariencia buena y que ellos mismos se excusan de sus acciones para
argumentar de que ellos deberían de recibir algo bueno si son personas buenas. Y por ejemplo, el caso de Job, ¿verdad? ¿Qué comentarios nos podrías hacer al respecto de él, que en apariencia era muy bueno, pero le sucedían cosas, bueno, le sucedieron cosas malas, ¿verdad? Comentar sobre Job. Sí, es que se cortó un poco. ¿Qué Ah, pasó? sí, ¿Qué pasa con el caso de Job? Es la pregunta tuya. sí. Sí, pues, pues realmente no sé, para ser sincero. Tal vez tendría que estudiar un poco más, digamos, sobre principalmente el caso de que si en el Antiguo Testamento, cuando alguien habla de que es una, se le da como como esa etiqueta de lo bueno que ha sido. Entonces, si se trata de que por los actos que ha hecho Job, entonces volvemos a lo que yo hablé de que alguien que haga cosas buenas o muchas cosas buenas no la hace una buena persona, ¿verdad? Simplemente un hacedor de cosas buenas. Entonces hay que ver, digamos, hay que hacer un buen estudio sobre qué significa esa etiqueta en el Antiguo Testamento o en esa cultura, en ese contexto, a qué se refieren, si era a las dádivas o no, perdón, no dádivas, sino a las acciones de él o a lo que es en sí él y su fe, ¿verdad? Entonces, para ser sincero, no sabría, pero sí hay que, cualquier cosa yo puedo la Bueno, próxima semana yo ver. estaba igual pensando, ¿verdad?, sobre el argumento que usan los ateos y algunos que tienen resentimiento contra Dios, de que ellos, el mismo problema del mal, ¿verdad?, de que por qué Dios permite tanta maldad y que por qué Ujú. a los buenos le pasan cosas malas y aún hasta a los malos les pasan cosas buenas. Sin embargo, no significa que sean buenos los buenos, ¿verdad? Ujú. Que esa primeramente era la esencia de estas últimas clases y que nos has comentado. Y sin embargo, también con respecto a lo que le sucede a las personas, vemos que sí, sale el sol para buenos e injustos, para justos e injustos, sale el sol y llueve para los que hacen el bien y para los que hacen el mal. No significa que todos seamos buenos, sino que tiempo y ocasión nos acontecen a todos. Ujú. Entonces, creo que también por ahí va, o creo yo, ¿verdad? Que iría una línea de pensamiento o la respuesta en cuanto a por qué si hacemos acciones buenas nos suceden cosas malas, o como que dice que vamos a cosechar cosas malas cuando pensamos, uy, es que nos asaltaron, que nos robaron, es que no sé quién mató a tal persona que era tan buena, ¿verdad? Sí. Pero son situaciones de que sabiendo de que Dios es tan soberano, no Ujú. podemos juzgarle a Dios de reclamarle, como he hecho tantas cosas buenas, deme mí cosas buenas nada más, ¿verdad? Sí, y sí, en ese caso, digamos, por ejemplo, de que la persona que le pasa eso, que lo asaltaron y porque era tan bueno, más bien debería agradecer a Dios por su misericordia, de que o es que no pasó más, de que solo es asalto, o cuando ella, las veces que ha pasado ahí, no la ha asaltado, más bien es por la misericordia de Dios, pero en realidad no merecemos ni más de que un asalto, ni menos que un asalto, ¿verdad? Cada cosa que nos pasa, de nuevo, le cae a todos por igual. Y no es que alguien cuando le pase eso está en pecado o no, o a pesar de que siempre sí lo estamos, cuando alguien no es que ni alguien de verdad hizo cosas malas anteriormente, entonces se lo merece ese caso. No, no, todos somos pecadores y todos merecemos, no merecemos ni más ni menos. Simplemente si pasa, pues sucedió, pero tampoco hay que echarle la culpa a Dios. Más bien hay que agradecer a Dios cuando más bien no nos pasen cosas malas, habiendo tanta maldad en el mundo y habiendo tanta inseguridad en las calles. Pero sí, muchas gracias por el comentario. No sé si hay alguien más. Hoy sí Pues, terminé temprano. Sí. no, no, pues, bueno, haciendo un análisis No, dale, dale, dale. y, Ahí hay tiempo, hay tiempo. Yo bueno, decía que terminé yo temprano, digamos. ah, bueno, bueno, dando mi opinión, lo que yo pienso es que desde la perspectiva de Dios, pues pucha, qué
paciencia, misericordia nos tiene, porque en primera Él nos crea y nos da todo, nos da un paraíso para degustar, un paraíso para disfrutar, para vivir con Él. En segunda cometemos nuestros errores y fallamos, y a pesar de eso nos perdona y nos sigue ayudando, nos sigue dando sabiduría, nos sigue dando consejos, nos sigue dando cómo dar una buena vida. Y en tercera, Él sabe que la única manera en la que nosotros podemos llegar a ser buenos, debido a ya nuestra corrupción del alma, de nuestro pecado, es justificarlos por medio de su Hijo, pues por el sacrificio, pues, porque la paga del pecado es muerte. Y aún así, con todo lo que ha hecho y sigue haciendo, seguimos haciendo lo malo. Bueno, incluso la misma Biblia dice que te pongo delante el bien o el mal, escoge pues el bien. Y como nosotros por naturaleza, y sí, tú vamos a escoger el mal, aún así, a pesar de todo, Él no se ha cansado. Pues va a llegar en un momento que se va a cansar, pues que va a venir con su justo juicio para todo el mundo. Pero a pesar, como dice, pues sus misericordias son nuevas cada mañana. Y después de todo eso, pensar de que, pucha, estos manes les di todo y cómo me pagan, me insultan, me odian, se crean sus propios dioses, y etcétera, etcétera. Y bueno, pues ese es el análisis, porque si considerarse una buena persona, la verdad, uno siendo consciente sabe que nunca va a poder ser una buena persona, porque puede ser que no hagamos ciertas acciones, pero en la mente podamos tenerlas planeadas, cómo la haremos, con cada detalle, pero siempre estamos contaminando nuestro corazón y nuestra alma, pues. Entonces, por eso, para mí, pues, es importante de que buscar la justificación por la palabra de Dios, por la Biblia, por la vida, por el sacrificio de Jesucristo en nuestras vidas, y así sucesivamente, porque la verdad, creo que a pesar de que nosotros seamos cristianos, creo que siempre vamos a seguir haciendo muchas cosas mal, pues. Sí, y algo que sí, que como antes dijiste al principio, que qué paciencia Dios para de la que tiene con nosotros. Y para la gente que, bueno, yo estoy leyendo, digamos, en Twitch una lectura sobre un libro de Michael Heiser sobre sobrenatural, se llama así. Y obviamente, como un resumen de la lectura, bueno, aparte de eso, hay como ciertas secciones. También me di cuenta que creo que son como unas 5 o 6 veces Dios trató de formar una familia que represente, o sea, que se represente como la familia de Dios. Primero empezó como Adán y Eva y la volaron del estadio. Luego con Abraham y su gente y toda su descendencia la volaron del estadio con Israel. Bueno, también con Israel la volaron del estadio. Con David la volaron del estadio después. Y con Salomón la volaron del estadio también. Entonces fue hasta que él mismo tomó la forma de ser humano para que pudiera arreglar como deberían ser las cosas. Pero sí, sí. Ah, y también una de las cosas interesantes de este libro es que hay unos Elohims, que son como dioses, que formaron parte de un consejo divino, y a ellos se les dio la potestad de gobernar ciertas cosas de la tierra y y Dios les permitía tomar la opinión de ellos para hacer cosas así. Y digamos, está en la historia de la Torre de Babel y cómo estos dioses, que supuestamente se les llaman reyes, pero en realidad eran estos dioses divinos, también la volaron. Entonces, en esa parte de formar una familia, otra gente la volaron. Entonces, son como 5 o 6 veces que Dios intentó misericordiosamente hacer la familia, sí, pero al final tuvo que llegar él mismo a hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Pero sí, incluso el punto aquí es que no solo los humanos, sino también los seres celestiales eh, tienen ese mismo problema.